agradecido lo suficiente a Dios por las cosas buenas que Él ha hecho en tu vida. Piensa cada detalle desde tu niñez hasta el día de hoy. Y muchos de los que estamos aquí tuvimos depresión en la niñez, tuvimos dificultades, pero ahí vimos la bondad de Dios. ¿Por qué vimos su bondad? Yo puedo testificar. ¿Por qué yo vi su bondad? Porque cada vez que por mi mente pasaba el suicidio, Él venía y me hablaba. Yo no era cristiana. Entonces cada vez que yo quería suicidarme, yo escuchaba la voz del Señor que me decía, pero yo te amo. Eso era como, ¿por qué tú quieres hacerlo si yo te amo? Y yo soy todo lo que tú necesitas. Pero me costó años de dolor poder entender que era Él todo lo que yo necesitaba. No era mi padre, no era mi madre, no eran mis hermanos, no eran mis hijos, no era mi pareja, era Él. Me costó años de dolor y a veces nosotros alargamos el sufrimiento, alargamos nuestra depresión por no asimilar y entender que Él puede sacarnos de ahí y que Él es lo que necesitamos, porque cuando Él llena y ocupa el lugar que le corresponde en nuestras vidas, lo demás llega a su tiempo por añadidura. Entonces, ahí vi la bondad de Dios. Lo vi en mi niñez, lo vi en mi adolescencia, cuando me atormentaba la mente el enemigo con palabras. Nadie te quiere. Mira a tu papá. Mira ahora a tu hermano en mi adolescencia, que mi relación con él se quebró por mi rebeldía. Mira a tu mamá. Mira a tu familia. Mírate que estás sola. Mírate que nadie te quiere porque tú eres esto. Sí, porque así Él trabaja. Pero yo vi a Dios allí. Yo lo vi. Porque en medio de eso es muy importante enseñar a nuestros hijos a orar y hablarle a nuestros hijos de Dios desde pequeños, que oren todos los días, porque gracias a eso yo pude hablar con el Señor sin conocerle y encontrar en Él el refugio que yo no tenía, encontrar en Él la paz que yo no tenía, encontrar en Él un sustento, alguien que impidiera que yo cometiera un error. En Él yo pude encontrar consuelo y yo aún no le servía. Entonces yo puedo hablarles de la bondad de Dios. ¿Saben qué? Cuando yo me sentía sola, sin paternidad, sin nadie, sin nada, porque todo estaba quebrado, todo eso costó tiempo en restaurarse. Me costó tiempo perdonar a mi padre, tener un acercamiento a él. ¿Y saben qué? Antes quizás solo tenía a mi hermano como figura paternal. Luego en mi adolescencia lo pierdo y ahí es que siento que se me viene el mundo encima y que lo perdí todo. Porque yo era una niña, yo apenas tenía entre los 13 y 14 años. No es lo mismo que a esta edad, ya es otra cosa, pero cuando tú eres una adolescente, todo el mundo, todo es grande. Lo más simple es grande. Y mi hermano me lleva 8 años a mí. Entonces para mí él fue que siempre estuvo. Porque mi madre siempre fue una mujer trabajadora y luchadora. Entonces cuando ella trabajaba, el que siempre estaba era él. Todo el tiempo, todos los días de mi vida, de mi niñez fueron a su lado. Entonces él era como mi papá, mi mamá, mi hermano, mi todo. Porque siempre estaba. Entonces cuando esto se quiebra, se imaginarán, mi depresión aumentó a un nivel que yo estaba loca. Yo bebía como loca y yo andaba como loca. Porque yo no sabía lidiar con esa situación de no poder hablar con Él. Pero Dios es tan bueno, es tan grande. Esas personas que hoy se sienten
desvalido, sin nada, sin nadie. Que no tengo a mi padre, que no tengo a mi madre, que no tengo a nadie, que no tengo familia, que la soledad me agobia, que el tormento me agobia. Déjame decirte que solamente yo necesité venir al Señor. Cuando yo entendí, cuando yo vine a Él y entendí que era Él lo que yo necesitaba, que todo lo demás podía venir después, pero yo me aferré a que ya yo no estaba sola, que yo ya tenía un padre, ya yo tenía a alguien allí. Todo empezó a cambiar y ya yo no tengo un padre, yo tengo como 5. A ti que me escucha y te sientes sin paternidad, yo tengo 5 y eso me lo dio Jehová. Primeramente Él, porque ese lugar de Él es el número 1, es de Él. Él es mi padre, Él es el primero, Él es el todo. Él es el todo. Luego pude arreglar mi relación con mi padre. Ahora tengo una relación excelente con mi padre. Luego, la última que se arregló fue la de mi hermano, pero ya van 3. Porque mi hermano no solo fue como mi padre, sino como el de mis hijos también. Esa era la figura paterna que estaba para todo ahí. Él era el todo. Ya llevo 3 padres. Tengo mi pastor. Tengo 4 padres. Y tengo mi padrastro, que es un hombre bien amoroso y respetuoso. Tengo 5. Entonces ya yo no tengo que sufrir de que yo no tengo un padre. Tengo 5. No te quejes de soledad. Busca a Jehová. Búscale. Busca al Señor. En Él está lo que tú necesitas. Pero tú tienes que entender algo. Aleluya. Gloria al Señor. Que de esos 5 hay 4 que pueden fallar, pero hay uno que no lo hará. El lugar de Dios no se lo des a nadie. El lugar de Dios no se lo des a nadie. Ni a padre, ni a hijo, ni a hermano, ni a vecino, ni a amigo. El lugar de Dios es el número 1. Porque Él ha sido bueno. Él ha sido el que siempre ha estado. Y como dicen lo del mundo, Él es el que nunca se te doblará. Ese es ahí contigo. Derechito. Firme. Fiel. Fiel. Porque cuando yo andaba como una loca, Él era el único. Lo demás, una loca. Él no, se quedaba ahí. Esa es mi loca. Esa loca yo la voy a usar para que predique mi palabra. Esa es mi loca. Así que cuando tu familia te diga la loca, loca con Cristo. Palabra que me dolía esa cuando mi familia me decía, una loca. Eso me rompía. Entonces yo decía, yo no estoy loca. Yo no estoy loca. Lo gustan ellos. Porque ellos me dicen, sí, uno rebeldemente dice, lo gustan ellos, pero yo no estoy loca. Sí. Pero yo no entendía que era por la rebeldía que lo decían. Pero hoy sí yo estoy loca, loquísima en Dios. Sí. Con mucho orgullo y a mucha honra lo puedo decir. ¿Saben qué? El Señor me dijo, hoy vas a predicar diferente. No igual que siempre. Porque es que Dios quiere que hablemos de su bondad en nuestras vidas. Porque hay gente que se confunde y dice, no, porque es que fulano y fulana nada más hablan de ellos. No, mi hermano. Si yo a usted no le digo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿cómo usted entiende que lo que usted está pasando Dios lo puede también hacer en usted? Sacarlo de donde me sacó. Ayudarlo a usted en lo que a mí me ayudó. Libertarlo a usted de lo que a mí me libertó. Yo tengo que decirle que yo estuve atada para que usted entienda que Él le puede desatar a usted también. Que Él puede romper sus cadenas. Que Él puede hacerle libre. No había una gente más airosa que yo. Y no le digo que aún peleo con eso. Porque eso anda ahí pisándole los talones a uno. Sí, yo era airosa. Eso venía de generación. Y no le estoy hablando de una ira normal, de la ira que ciegan. Sí, así como usted me ve, cualquiera que me ve dice, no, sí, yo. Y no una ira común, una ira del mismo infierno. Del mismo infierno, porque cuando una ira lo ciega a usted porque la cosa es grande. Claro.
Pero como yo he aprendido a lidiar y a manejar, es en el Señor. Porque ¿qué habría sido de mí en el mundo en este tiempo como este tiempo? Yo creo que yo estuviera muerta o presa. Entonces todo nosotros lo podemos hacer en el Señor. Todo. Porque Dios es bueno con nosotros y sus pensamientos con nosotros son de bien. Pero nosotros debemos entender, aleluya, que debemos darle a Él su primer lugar, que debemos centrar a Dios en nuestras vidas, permitirle el acceso para que podamos ver su mano obrar en nuestras vidas. Yo siempre anhelé un hogar. Yo nunca pude tener un hogar en el mundo. Dios me dio un hogar. Sí, no es un hogar perfecto. Sí, costó. Por rebeldía y desobediencia salió caro. Porque todo aquí tiene su consecuencia. Pero lo tengo. Y si se ha mantenido es por la bondad de Dios. No es porque yo sea más santa y la más angelical, no. Es la bondad de Dios. Es su misericordia. Y yo hoy en cada palabra que le diga le voy a hablar de la bondad de Dios. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no quería que yo hablara de la bondad de Dios en mi vida. Él no quería que este mensaje yo lo diera. Porque a Él no le agrada que el mundo sepa y entienda que Dios es bueno. Por eso es que hay tanta gente con confusiones y con dudas extrañas. Que dicen, no, porque hay hambre. Que porque hay muerte. Que porque hay pestilencia. Que porque... Por la maldad del ser humano. ¿Saben que el enemigo necesita un recipiente, algo en que él vertir la maldad para él luego esparcirla en la tierra? Y a veces nosotros somos ese recipiente. Cuando nosotros no estamos en Cristo, no entendemos eso. Dios quiere usarnos como vasija, aleluya, para Él traer su evangelio, para Él traer su gloria a esta tierra. Dios quiere usarnos como vasija para Él mostrar su bondad, pero así mismo nos usa el enemigo para Él esparcir su maldad. Por eso es que uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad y debemos practicarlo. Debemos practicarlo, aleluya. Porque Él se place en la maldad. Satanás se place en la maldad. Y cuando Él logra usarnos en la maldad, Él se goza. Si nosotros supiéramos cómo Él disfruta cuando Él nos usa a nosotros para hacerle daño o maldad a otro. Él se lo goza. Porque es que es un Dios. Dios es un Dios de bondad. Pero Él es todo lo contrario. Entonces todo lo que es contrario a Dios, contrario al Espíritu, Él se lo disfruta. Por eso debemos hablar de la bondad y la grandeza de Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Porque nosotros no militamos de acuerdo a lo que vemos, ni de acuerdo a lo que sentimos, ni de acuerdo a lo que vivimos. Porque si así fuera no tuviéramos ninguno aquí. Esto es por fe y no por vista. Esto es por resistencia, persistencia, aguante, permanencia. Esto no es por más bonito, por más santo, por más fuerte, por el que más dura, por el que más ayuna, por el que más busca. No, persistencia, soporte, aguante y resistencia, permanencia en el Señor. Por eso Él nos ataca tanto, para que no oremos y no busquemos a Dios. Porque cuando estamos desanimados, no podemos buscar al Señor igual. No podemos. Entonces esos son los momentos que Él aprovecha. Y por eso debemos ser precavidos. Una vez más puedo testificarles que Dios ha sido bueno en mi vida. Y es que tenía un tumor en mi seno izquierdo. Casi no hablo de eso y Dios trata conmigo porque yo no puedo callar. Me da desde que lo menciono un gozo, porque no hay nada que me agrade más a mí que ver
a Dios obrar y hacer quedar mal tanto al enemigo como al hombre. Saben que yo sentí algo en mi seno y cuando voy al médico resulta que yo tenía un quiste delante, pero detrás del quiste había una masa bien grande. Ese era el tumor. Cuando este doctor me dice, mira, tú tienes un tumor. El tumor es benigno, pero eso no se desbarata, sino que procede que te vamos a hacer chequeos cada 3 meses. Cada 3 meses tú tienes que venir, porque conforme él crezca, cuando ya tú no lo soportes por el tamaño y el peso, entonces tienes que venir para operarte y sacarlo, porque esa es la única forma. No es como los quistes que se desbaratan, no. El tumor hay que operarlo para sacarlo de donde está. Eso es lo que él me dice. En ese entonces yo no tenía tanto tiempo en el evangelio, pero Dios siempre prueba nuestra fe. Mucho en el principio, como estamos en el primer amor, tenemos un amor loco que deberíamos tratar de mantener ese amor. ¿Saben qué? Yo me río y le digo, mire, yo tengo 2 hijos y los tuve de parto natural para que a mí no me rajaran y me hicieran una cesárea. Porque a mí usted mi cuerpo no me lo va a rajar tampoco. Porque si yo no lo permití para tener mis hijos, yo no le voy a permitir que usted me raje mi cuerpo. Dice, bueno, eso depende de cómo evolucione ese tumor. Porque si él crece mucho, tú vas a tener que venir obligatoriamente a operártelo. Porque ¿qué tú vas a hacer con uno más grande que otro y pesándote tanto el seno? Yo me le río y le digo, Dios me lo va a sanar. Usted verá que Dios me lo va a sanar. Esa fe loca que uno tiene en el primer año. Y nada, me voy a mi casa, pero en el camino mi mente se preocupa porque me dice una palabra. Me dice, el tumor es benigno, pero los chequeos también son porque él se puede volver maligno. Esa palabra como que me quebrantó un poquito. Y me voy un ching afligida para mi casa. Y me dice, tienes que hacerte una biopsia, porque había que detectar qué había dentro del tumor. Cuando me hicieron la biopsia, habían unos residuos extraños, lo cual él se asusta, ustedes saben. Me dice, no, mira, tienes que venir cada 3 meses. Eso ahora mismo no se ve tan mal, pero no puedes dejar de chequearte porque uno nunca sabe. Le digo yo, bueno, está bien, y me voy. Llego a mi casa, le escribo a mi mamá, le escribo a mi hermano lo que estaba pasando. Le digo, pero no se asusten, porque es benigno. Pero no le digo lo que él me dijo, de que se podía volver maligno, para no darle la misma preocupación que ya yo tenía. Lo que hago es que me hinco y levanto mis manos y le digo, Señor, tú sabes que lo mío no es capricho. Sabes que no me gusta que mi cuerpo lo raje. Yo te pido que si te place en el nombre de Jesús, tú me sanes este tumor. Y tú no permitas que a mí me operen, porque yo no quiero que me operen. Pero si tú quieres que me operen, entonces yo aceptaré tu voluntad. Pero de todo corazón te lo digo, Dios, yo no quiero. Y nada, me paro, me olvido de eso. Algo que no le recomiendo a nadie hacer es que yo no fui a los 3 meses. Eso estuvo mal por mí. Otra persona que me esté escuchando no comete el mismo error. No lo hagan porque no es correcto. Lo correcto es que si le ponen un tiempo, usted tiene que ir a ese tiempo. Yo fui a los 9 meses, desobediente al fin. Y cuando voy a los 9 meses, me voy en un ayuno. Y no encontré nadie que pudiera ir conmigo porque mi madre tenía que cuidar a mis hijos y mi hermano no estaba. Y se le avisó tarde. Nadie podía ir conmigo, me tuve que ir sola en ayuno para Santiago. Cuando iba todo el camino diciéndole, Señor, yo te creo. Y yo creo que tú puedes hacerlo. Yo tenía la fe de que él podía hacerlo. Pero a la misma vez le decía, si te place entonces que me operen, yo acepto tu voluntad. Cuando llego allá donde el doctor, el enemigo siempre quiere hacernos creer lo contrario. Porque ese seno me pesaba, miren, como una cosa increíble. Yo sentí un peso en ese lado, terrible.
Pero yo seguía creyendo y confiando. Cuando yo entro donde el doctor, le digo, yo vine para que usted me chequee. Dicen, pero su cita pasó hace 6 meses. Digo yo, sí, pero yo no pude venir. Y yo estoy sana, yo vine fue para que usted me lo confirme. Eso le dije. Yo vine para que usted me lo confirme, yo estoy sana. Y él se ríe y me dice, yo te dije a ti que eso solamente operándolo, porque eso no se desbarata. Digo yo, bueno, cuando usted me revise, usted va a ver que yo estoy sana. Porque yo le dije a usted que Dios me iba a sanar. Y él se moría de la risa porque era un hombre muy amable. Nada, cuando entramos al chequeo, yo, perdonen, olvidé decir que yo tenía también quistes de este lado. Pero como eso no era de tan importancia, él revisa aquí, los quistes no estaban. Cuando revisa aquí, el quiste que estaba delante tampoco estaba. Y él busca el quiste y busca. Mira, pues se te desbarató el quiste, me dice. Y yo me río. Y busca el tumor. Y me dice, de ese lado era el tumor. Yo sí, era ahí que estaba. Porque yo seguí creyendo y declarando una palabra de fe. Le digo, era ahí que estaba. O sea, ya no está. Y él busca el tumor y busca el tumor. Y se para con el aparatico así mirándome. Y me dice, pero no está ahí. Miren, hermano, yo no le puedo describir. Yo nunca me he reído así. Hasta hoy, le estoy hablando de hace unos años atrás, como 5. Y hasta hoy yo no he tenido una risa como la de ese momento. Porque no era una risa de burla. Era como el mismo Espíritu Santo. Yo sentía una cobertura sobre mí tan grande, una presencia tan grande, que yo me reía y no podía parar de reírme. Pero no era una risa natural, no era una risa de este mundo, era una cosa extraordinaria. Y yo me reía y le decía, Dios, le dije que Dios me iba a sanar. Vio cómo me sanó, le dije. Y él me mira, él no pudo decir media palabra. Él nada más me miraba. Y volvió a revisarme y me dijo, mira, le estoy hablando de un doctor en Santiago, en el Home. Y él me mandó, ustedes saben que toda la gente de aquí van a Santiago. Cuando no encuentran sol, él me mandó aquí de nuevo a hacerme otro chequeo en el seno para que me confirmaran aquí que yo no tenía el tumor, porque él no lo creía. Y me dice, cuando te chequeen allá, tú me llamas y me dejas saber qué pasó. Cuando yo voy aquí, da la casualidad, bueno, o propósito, Dios no hay casualidades, que el doctor que me atiende es cristiano. Y me dice, ¿por qué te mandaron a hacer eso? Porque tú no tienes nada. Le digo yo, es que yo tenía un tumor y Dios me lo sanó. Entonces el doctor no lo creía y me mandó a que me confirmaran aquí. Dice, el día ya te mandaron aquí, ¿en serio? Digo yo, sí. Dicen, no, pues llámalo y dile que Dios te sanó y que tú no tienes nada. Yo soy cristiano y yo sé que Dios te sanó porque tú no tienes nada. Entonces esa es la grandeza de Dios. Esa es la bondad de Dios. Aleluya. Y no es que yo era la que tenía más fe. No. Es que nosotros tenemos que decir siempre, Dios es bueno. Siempre estar conformes con su voluntad. Porque no era de la boca para afuera que yo le decía, Señor, si tú quieres que me operen, yo estoy de acuerdo en que lo hagan. Era real. Si era su voluntad no sanarme y que me operaran, yo estaba dispuesta, con dolor en mi alma, pero estaba dispuesta. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le pidamos creyendo y con fe, pero que seamos conforme a su voluntad. Que siempre digamos, Dios, yo sé que tú eres bueno y que tú sanas. Y yo quiero que tú me sanes, o yo quiero que tú me libertes, o yo quiero que tú me ayudes en esta situación. Pero que se haga tu voluntad. Porque yo voy a ser conforme con tu voluntad. Pero que verdaderamente sea así. Que verdaderamente sea así. Otra razón más de la bondad de Dios es ver a mi madre del evangelio. ¿Saben que mi madre, cuando vio el cambio que Dios estaba haciendo en mi vida, dijo, yo quiero de ese Dios? Porque nosotras andábamos en altares, de altar en altar. Mira, yo no le puedo decir la cuenta de cuántos altares yo visité. Y si le saco la de ella, menos.
Porque si pedí la mía, si yo fui a 100, ella fue a 2000. Y no es broma, no es exagerando, es real. Entonces, saber de dónde Dios nos saca del alcohol, de las drogas, del cigarrillo, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería. Saber que Dios nos saca de ahí, verdaderamente, es no parar de decir: Dios ha sido bueno. Y he podido ver la bondad de Dios en mi vida. Mi madre vino porque ella vio un testimonio en mí, vio un cambio. Ella vio en mí un cambio. Yo pasé de ser la rebelde que se fajaba el tú con ella, a cuando ella empezaba a reclamarme irme. Yo empecé a mostrarle a ella a Dios sin yo saber lo que estaba haciendo, porque era muy nueva. Pero en esos poquitos detalles, que fueron muy poquitos, porque fue todo muy rápido. Yo me convertí hoy, ya la semana yo sin saber estaba ayunando por ella y por mí, para que Dios rompiera sus cadenas y las mías y nos hiciera libres. A las 2. Yo hacía un ayuno de una semana y lo hacía por las 2. Pero a mí me costó soltar todo. Todo, y cuando yo le hablo de todo, es todo. Lo que más yo tardé en dejar fue el cigarrillo. Yo fumaba mucho. Eso fue lo que más me costó. Pero yo solté todo. Y cuando Dios ve ese esfuerzo en nosotros, que nosotros empezamos a dejar amistades, salidas, parejas, calle, círculos, que son círculos viciosos, de las mismas personas que te mantienen en el mismo lugar. Cuando Dios te ve con esa intención de tú dejarlo todo por Él, no manifestándolo con la boca, sino con tus actos, con tus hechos, Él empieza a obrar. Él empieza a obrar. Y esa es la razón de que mi madre esté aquí hoy. Esa es la razón de que ella le sirva a Cristo. Es que yo no escatimé nada, yo fui soltando todo conforme Él quería. Y aunque uno cometa errores más adelante, pero en el momento de su llamado, yo presté atención a su llamado. Aleluya. Y hoy quiero decirles, hermanos, para terminar, que Dios es fiel, que Él puede sanarte, Él puede libertarte, que no hay ninguna atadura, no hay ninguna cadena que se resista a su presencia, porque Él es bueno y misericordioso, y el que le busca, ese le va a encontrar. Dios puede libertarte de lo que sea que tú estés padeciendo, pero tienes que darle a Él su lugar. Tienes que darle a Él la primicia. Tienes que darle el lugar que le toca. Porque Dios no nos pide a nosotros casi nada. Solo las cosas que son de mal para nosotros. Todo lo que no es de beneficio. Vea si Dios es bueno. Lo único que Él pide es que dejemos lo que no es beneficioso para nosotros. Entonces, si todo es para nuestro bien, todo es por nuestro bien, no podemos tener una sola queja del Señor y de su bondad.